Más o menos alrededor de mis 27 años encuentro la oportunidad de entrenar en danza contemporánea con en ese entonces la maestra Pache Vallerriestra y también con Mirela Carbone, Lili Seni, como un hobby, como algo en realidad no necesariamente con una intención profesional, sino como más bien como un pasatiempo y una forma de alguna manera relajar tensiones en la carga laboral, porque yo vengo de una formación en Derecho y en ese entonces ejercía en distintas instituciones públicas y privadas la carrera. Entonces la danza representaba en ese entonces una especie de escape, de distensión, de poder, digamos, encontrarme conmigo mismo en un espacio saludable y de bienestar que procuran normalmente los espacios de danza. Y en ese primer contacto me di cuenta no solo que me encantaba entrenar, sino que también tenía un potencial que desarrollar. Bueno, desde entonces me mantuve ligado con los entrenamientos. En algún momento algunas de estas maestras me llamaron para formar parte de algún elenco, de algún proyecto y poco a poco me fui involucrando de manera profesional con la danza, ¿no? Bueno, creo que los referentes que más me han impactado tienen que ver más bien con mi época de adolescencia viendo MTV y algunos videos musicales. Entonces está presente bandas de los años 90 con un poco esta tendencia que ahora la llamamos indie rock, o también videoclips de bandas como Nine Inch Nails o Tool, ¿no? Que me parecían realmente interesantes. Y claro, con el tiempo fui descubriendo artistas ya de otras disciplinas como Jorge Eduardo Eielson, que además me apasionaba o admiraba su multifaceta. Eh, También me encanta ver performances dirigidos por Bob Wilson y esta especie de constante riesgo que corre su propuesta escénica utilizando un lenguaje que está más relacionado con la instalación y con el performance. Y bueno, ya después al acercarme aún más con la danza contemporánea, desde conocer a una Luz Gutiérrez como directora del Conjunto Nacional de Folclore hasta, no sé, ver a un coreógrafo tan potente como Ohad Naharim dirigiendo el Batsheva en Israel, son como muchas posibilidades que el lenguaje de la danza y las artes escénicas le puede dar a un creador. Bueno, principalmente en uno, dirijo un grupo, un colectivo artístico que se llama Crudo, donde principalmente exploramos desde el lenguaje en movimiento distintas propuestas de artes escénicas. Con ellos trabajamos desde hace 4 años. Inicialmente el proyecto fue un grupo de estudio en la universidad, en la Científica del Sur, y luego tomó un camino independiente en los últimos 4 años, consolidándose como colectivo artístico con este nombre, con Crudo. Y desde entonces tenemos dos líneas de trabajo. Una está ligada al entrenamiento y a la investigación del movimiento y la otra en el desarrollo de la creación artística. He participado antes en otros colectivos como Herrera Vilés, también dirigía esa, ese grupo de creación, donde mezclamos sobre todo el lenguaje de las artes visuales con el movimiento. He estado también en colectivos más ligados a la gestión de proyectos como Perro Volador, que
en unos 5 o 6 años de mi participación asesoramos junto con Renzo Zabaleta proyectos en distintas instituciones, como el IPNA, como el Británico, como la Casa Pataclown, básicamente encuentros de danza y de intercambio de metodologías de investigación. Y luego he asesorado proyectos artísticos ligados a el teatro, la danza, el performance, la música, básicamente como un asesor en la dirección artística y también en el movimiento, ¿no? Son, digamos, como lenguajes que me son afines y que desde el inicio de mi acercamiento a las artes escénicas me he involucrado con proyectos de distintas índoles. Sí, de hecho el nombre crudo tiene que ver con digamos, una suerte de discurso en la propuesta artística que está ligado con lo no cocinado, lo no necesariamente terminado, sino que se encuentra en proceso y más bien ese hervor de estar en proceso es lo que nos interesa también en la propuesta artística. No apelamos a los artificios o sí, al adorno, sino más bien a lo directo, a lo concreto, a lo más cercano, a lo honesto desde la creación. Igual sigue siendo más una especie de intención casi alegórica de si realmente estamos no cocinando las cosas. De hecho pasa más bien por un proceso de investigación bastante amplio, pero no nos preocupamos o por la argumentación artística o no nos preocupamos por incluso una pretensión estética, sino más bien respetamos la crudeza de las piezas y nos preocupamos más por la construcción artística que la argumentación. Eso es un poco. Bueno, con respecto a la denominación, pues sí, ¿no? Probablemente no importa tanto y más bien dejamos a quien pueda ser espectador o acercarse a nuestro trabajo que le ponga la nomenclatura o el nombre de lo que está viendo. Creemos que el cuerpo es principalmente la herramienta con la que nos acercamos a una experiencia, ¿no? Entonces vivimos en realidad a través del cuerpo, el alma, la mente, el inconsciente son espacios o son dimensiones que se hacen de alguna manera concretas desde la experiencia del cuerpo y creemos que desde el poder llevar el cuerpo a ciertos límites, a ciertos riesgos, la experiencia que se genera en él permite también el crecimiento del individuo, ¿no? Del ser humano. Incluso de manera colectiva, porque si bien es cierto, pasamos también por momentos de investigación donde los participantes del colectivo desarrollan cada uno una investigación, un acercamiento, ya sea una técnica o método de movimiento, generamos o buscamos generar experiencias colectivas desarrollando talleres, jornadas que involucran a muchas personas con o sin experiencia y en este encuentro también tratamos de generar experiencias que sean de apreciación colectiva y también un espacio de integración y de convivencia saludable, ¿no? Cuando digo saludable, de repente viene desde una valoración personal o del propio grupo, pero sí creemos que por lo menos el espacio de entrenamiento genera una empatía entre las personas que participan en ellos, ¿no? Estamos como
todo el tiempo mencionando en los encuentros, en los entrenamientos, la condición de andar en manada. Somos una manada, entonces apelamos probablemente más a la parte intuitiva que a la racional para generar estos vínculos afectivos o empáticos entre las personas que participan de un entrenamiento con crudo. Como que esta manada formara un cuerpo, ¿no? Sí, claro. Sí, es un cuerpo colectivo. Sí. Creo que en realidad el tema a veces puede ser solamente un punto de partida para desarrollar cualquier investigación o cualquier abordaje. El cuerpo es capaz de comunicar, el movimiento es capaz de comunicar cualquier tema, ¿no? Sea de orden político, social, personal, familiar. De hecho, nosotros procuramos, por lo menos en esta última investigación que estamos haciendo, inspirarnos de distintos patrones de comportamiento de convivencia, ya sean de relaciones de pareja hasta relaciones colectivas y un poco los paradigmas sociales que pueden gobernar el comportamiento de la convivencia colectiva. Entonces desde ahí desprendemos desde una relación crítica en una pareja joven hasta, no sé, un discurso reivindicatorio de derechos a nivel político. Y claro, el cuerpo nos permite en un lenguaje probablemente más abstracto, o por lo menos de donde nosotros lo abordamos, crear símbolos o crear codificaciones en el lenguaje del movimiento que sobre todo se acercan a la esencialidad del tema, ¿no? Más que narrarlos o describirlos, nos hace conectar con un elemento primigenio que detona los temas. Es el ejercicio de abstracción lo que nos acerca a indagar en un tema puntual y sobre ello construir ya una estructura dramatúrgica o composición coreográfica. Bueno, lo involucramos un poco por necesidad. No, creo que no es una decisión adrede ser o desarrollar trabajos que involucran otras disciplinas o entrar casi adrede a explorar la interdisciplina, sino que es realmente una necesidad, ¿no? Entonces la inspiración no necesariamente viene de una fuente artística, sino más bien probablemente de una libre asociación con alguna idea, pensamiento, emoción que hayas convocado en tu día a día. Y desde ahí en realidad el más bien ser curioso y a estar abierto a que la realidad de alguna manera te conecte con distintas fuentes, es un proceso de apertura, ¿no? Es un proceso de estar atento, lo más consciente posible de cómo puedes ir involucrando el ver por la calle de repente a un vendedor ambulante que inspira en ti una situación concreta de la cual también tienes referencia por alguna pintura, escultura que viste en la galería, o de pronto llegó a ti un texto vía email que también estaba abordando una temática donde puedes triangular estos dos anteriores referentes y luego te cruzaste caminando por la calle con un escaparate y los colores te dieron otra información y luego fuiste al teatro y viste una obra además muy alejada de los estilos que probablemente consumes, pero te conmovió, y en realidad es estar como abierto a que la inspiración o los referentes o incluso la misma temática en sí llegue a ti
Tú no necesariamente tienes que buscarla, solamente tienes que estar dispuesto a recibirla. Es un poco más la manera en la que nosotros involucramos distintos acercamientos del arte, pero también distintas inspiraciones para ello. Sí. Tiene que ver con todo. Sí, de hecho, mientras en los años que pude enseñar en la universidad, procuraba justamente que las clases de entrenamiento corporal o de danza no sean solamente eso, ¿no? El entrenamiento era una cosa, pero la reflexión crítica o de apreciación artística probablemente era otra, ¿no? Entonces, sí, un artista además, ¿no? En formación, pues tiene que estar abierto a todo y visitar todo y indagar sobre ese todo es lo mejor. O sea, yo la verdad no estoy muy seguro cómo la academia trata estos temas, porque en principio, como les comenté, yo vengo de una carrera de Derecho, entonces mi acercamiento a las artes ha sido bastante más intuitivo. Entonces, probablemente lo que diga no va a estar validado por una estructura curricular, ¿no? Pero yo creo que lo contemporáneo responde a un tiempo, no necesariamente es una técnica o un estilo. En todo caso, el arte contemporáneo te propone algo bien concreto, que es cómo percibes tu entorno, tu tiempo, ¿no? Y cómo como bailarín o como artista plástico o como literato respondes a él. Todo el tiempo lo estamos haciendo, ¿no? Y en ese contexto, la danza contemporánea puntualmente se alimenta de todo aquello que es pertinente a su contexto. Puedes utilizar danzas tradicionales para construir un discurso contemporáneo, como las danzas urbanas o como no sé, las danzas de salón, y pasearte por todos los estilos que tú creas necesarios para construir tu discurso o proyecto artístico. Y además sí podrías distinguir, en todo caso, que existe una danza clásica, un ballet, que además también por lo general desarrollan repertorios que tienen décadas y décadas de ejecución por también cientos y cientos de compañías, como también tienes la danza tradicional, ¿no? Que puede ser incluso propia de un carnaval o de una fiesta patronal. Y seguro dentro de las danzas urbanas también hay una serie de estilos, ¿no? El popping, el break y, no sé, el dancehall. Entonces, yo creo que lo contemporáneo, en la medida de que se aleje más bien de una definición, va realmente a conectar más con su potencial, que es esta apertura de la que hablábamos hace un momento, donde en realidad tú estás a disposición, ¿no? del arte. No construyes o no creas adrede, ¿no? el arte. Es como somos canales, somos puentes. Entonces, yo pienso que lo contemporáneo está más ligado con esa condición que a la ejecución de una disciplina, a una técnica puntual o a un estilo puntual. Y con respecto ya puntualmente a lo clásico y lo contemporáneo, o sea, en realidad ya las compañías en el mundo, compañías de ballet, hace mucho tiempo que entran a más bien proyectos que tienen una relevancia contemporánea en su técnica, en su discurso, ¿no? Sin dejar de lado los repertorios y los grandes clásicos que hay. Digamos que en el Perú hay todavía una diferencia, y eso en realidad es más de corte institucional, porque claro, si tenemos a un director del Ballet Nacional que procura ejecutar repertorio clásico, esa compañía no va a tener la oportunidad de crecimiento en un lenguaje contemporáneo. Entonces es más de un orden político en ese sentido, ¿no? O incluso en términos pedagógicos o académicos, ¿no? Si tenemos a un
ballet de San Marcos, por ejemplo, donde su referencia de arte contemporáneo se mantiene en prácticas probablemente más desde un lenguaje de los años 70, 60, tampoco está observando qué está pasando en su entorno. Entonces se vuelve también una danza que no responde a su contexto, ¿no? Estoy soltando ejemplos, no sé si esas son las prácticas de ambas instituciones, pero sí podría haber como un distanciamiento del artista contemporáneo, el bailarín contemporáneo con respecto a su contexto. No en todos los casos, pero probablemente esa es digamos, la gran resistencia que puede haber entre una propuesta de orden clásico con una de orden contemporáneo. Entonces la danza clásica puede ser contemporánea si se inscribe en esta búsqueda Sí, contemporánea. y regresar a lo clásico y salir de ello y no, no, no hay algo, no hay una verdad absoluta, ¿no? Entonces, en ese sentido no hay nada que apelar ni defender, ¿no? O sea, es en realidad más bien estar entregado, dispuesto como creadores y nutrirnos de de los distintos referentes y estilos que puedan haber, ¿no? Bueno, la falta de integración es más bien como digamos, es una característica de nuestra sociedad, ¿no? Donde la diversidad que existe no es del todo validada por el otro. Y de manera colectiva creo que eso es una gran debilidad porque tenemos debilidades en comunicación, en planificación, no sé, en una estrategia común, en una política probablemente también aceptada y consensuada de manera común. Entonces creo que ese es un rasgo que nos pesa en términos de gestión. Ah, como hablas de las artes escénicas, en realidad hay como muchas realidades, ¿no? Porque el sector de la música, que además tiene sus subsectores, ¿no? Tienes músicos barrocos hasta yaceros o experimentales y demás, y cada uno tiene su propia realidad, ¿no? Lo mismo pasa en las danzas, o sea, ves a todo un gremio de danzas urbanas y además dentro de las danzas urbanas hay muchos crews, muchos grupos que no necesariamente se comunican, algunos sí, otros no, y eso solamente hablar de una disciplina, ¿no? En las danzas tradicionales también, en las danzas, en la danza contemporánea también, y además puedes ver también que entre instituciones hay como algunas jerarquías, ¿no? Están los centros de formación profesional, versus los centros independientes de formación y entrenamiento, o los centros culturales, o el Estado. Todavía no se teje una estructura orgánica eficiente y digamos, de alto diálogo entre todo el universo que existe en un sector artístico. Entonces, la integración y la capacidad de celebrar al otro, me parecen, además que son aspectos que no vienen de una lógica académica o un análisis de gestión puntual, sino más bien como son cuestiones emotivas, ¿no? El no comunicarnos, el diferenciarnos todo el tiempo, estar como distante del otro, es una debilidad en cualquier planteamiento de gestión. Y lo otro, lo que me refería con celebrar al otro, es que no necesariamente nos estamos tampoco encontrando, viendo con el otro. Entonces cuando uno hace una premiere de algo, o el lanzamiento de un festival, o no sé, el reconocimiento por algún proyecto que se haya gestionado, no lo estamos viendo, no lo estamos tampoco reconociendo, no lo estamos considerando lo nuestro, ¿no? Y esos dos componentes que vienen más desde como les digo, ¿no? De un espacio más emotivo o empático, creo que son
dos de grandes debilidades de todo un potencial de gestión y de planificación que podríamos tener como gremio. Y los aciertos, creo que los aciertos están con más bien la cuota de inversión que están considerando los centros culturales desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Hace como, yo calculo, unos 6, 7 años, donde la programación internacional ha vuelto a tener un lugar, ¿no?, en la escena. Desde, bueno, el Festival Danza Nueva que gestiona el IPNA tiene más de 30 años, 2019 cumple 31, y de hecho durante más de 20 años ha procurado una programación internacional. Está apareciendo Sótano 2, donde están apareciendo varias plataformas de programación internacional. Creo que están ayudando a que también el sector local, los artistas locales, las instituciones comiencen a ver con más claridad qué está pasando a nivel internacional con las artes escénicas. Y en ese roce se están generando nuevas capacidades de producción, de gestión, de programación, ¿no? Y creo que en esa línea el seguir proyectándonos a una programación internacional cada vez más sólida, con momentos claros en el año donde esa programación toma contacto con el público, está permitiendo una constante retroalimentación del sector, ¿no? Entonces me parece que es un buen acierto que los presupuestos se aumenten para poder seguir programando o seguir considerando una programación internacional en nuestra escena local. Definitivamente. Yo diría que eso puede ser más, o sea, ahí nuevamente el tema de gestión, ¿no? O sea, puedes tener una salida práctica, eficiente y que no te cueste mucho. Si ya tienes una compañía de ballet nacional, además con la talla de bailarines que hay ahí, o sea, y comenzar a invertir en un repertorio contemporáneo con esa misma compañía, y más bien que el ballet nacional se convierta en el referente de danza contemporánea, ya es una forma, digamos, económica y eficiente de lograr tener la institucionalidad que requiere la danza contemporánea en el país. No se requiere crear una nueva institución y no, creo que es digamos, todo tiene que ver con un orden de política, ver cuáles son, digamos, el discurso con el cual se gestiona una plataforma o un proyecto. Puede tener distintas direcciones. Cómo lo ejecutas, cómo lo desarrollas, eso ya es más concreto. ¿Qué tienes a la mano? ¿Qué es realmente lo que puedes hacer, ¿no? Entonces, si es un tema más bien de generar el espacio, de poner el arte contemporáneo, oficializarlo en una compañía, no necesitas crear una compañía nueva, ni una planilla nueva, ni un presupuesto nuevo en el año. Es más bien utilizar lo que ya se tiene, ¿no? Ahora, la compañía, o sea, yo estoy siendo un poco de repente injusto al decir que desde hace algunos años se viene desarrollando una programación internacional. No es así, ¿no? Muchos años atrás ya ha habido acercamiento con compañías internacionales. De hecho, hay como momentos, también uno con la Municipalidad de Lima, me parece durante el periodo de Andrade, donde se crearon la Bienal. El Teatro Municipal tenía una programación también internacional importante. Luego ir más atrás, ¿no? Inicio de los 80 o 70, el INC también tenía una apuesta por traer compañías internacionales. De hecho, hay como un primer ejercicio que se llama la compañía, creo que es el Ballet de Cámara de Lima. Es un primer intento, creo que a inicio de los 70s o mediados de los 70s, de una compañía. El análisis y el interés por desarrollar una compañía de danza contemporánea es básicamente una decisión y una estrategia eficiente de cómo ejecutar, ¿no? O implementar un
proyecto como ese. ¿No serviría fundar una nueva burocracia cuando se puede utilizar Sí, yo creo que es eso, ¿no? Porque ahí ya no hay... De hecho, esa compañía hace unos años, el Ballet Nacional, con la... me parece que es como una dirección adjunta que tenía Francisco Centeno, que es un coreógrafo costarricense, ya invitaba a algunos coreógrafos de danza contemporánea. Algunos de ellos incluso se han quedado trabajando acá. Pepe Evia es uno de ellos. Y durante un par de años que duró esa gestión se generó varios proyectos que ya tenían un corte contemporáneo con esos mismos bailarines. Entonces esos bailarines están, además de interesados, tienen todo el potencial para desarrollar un repertorio distinto, ¿no? al clásico. Pero es una cuestión de criterio y de visión de la dirección. Y los recursos están, o sea, son funcionarios públicos, tienen un sueldo, tienen una proyección en el año, hay un presupuesto que sostiene, tienen salones, tienen espacios, tienen un teatro. O sea, no hay ahí en realidad más que un tema de decisión política. Interés, que digan, ok, vamos por esto, proyectemos a esto, hagamos lo que se tenga que hacer. Bueno, yo creo que desaciertos podrían, ya en mi trabajo puntual, estar ligados con un poco la disciplina en la investigación más doctrinaria. O sea, yo no necesariamente he investigado mucho sobre fuentes o referentes propios a la disciplina que ejecuto. O sea, si me preguntas algo de danza contemporánea, seguro puedo tener información de la danza contemporánea a nivel internacional, a nivel local, básicamente por la experiencia y por curiosidad. Pero yo no he recibido una información sistematizada o con una estructura curricular concreta que me haya permitido acercarme aún más sobre referentes. Y la verdad que tampoco es que me interese mucho. O sea, simplemente siento que podría representar una debilidad si yo quisiera de repente profundizar sobre algún tema o discutir sobre un tema y hacer un análisis más integral porque me falta información, ¿no? Entonces diría que eso es una debilidad. Otra es también principalmente el tiempo que puedo dedicarle a la investigación artística. Yo procuro asignar distintos momentos en mi jornada laboral a la investigación artística. De hecho, mi trabajo también está ligado con eso y he procurado que eso sea así, pero creo que me falta realmente foco y tiempo para profundizar en esa investigación. Entonces, lo que hemos logrado, ya sea como Crudo y yo como artista independiente, ha sido utilizando los puchos de tiempo, ¿no? ¿Cómo sería la realidad de ese desarrollo, de ese desempeño si le pudiera dar las 8 o 10 horas al día que pudiera entregarle a un trabajo como este, ¿no? No hay estabilidad para ello, entonces hay una debilidad evidente ahí, ¿no? Y bueno, creo que no es una debilidad necesariamente, sino una fortaleza en proceso que es la experiencia. Yo con el tiempo estoy creando mayores habilidades o desarrollando mi potencial también como o director o coreógrafo o líder de un proyecto, y digamos que durante los años previos probablemente esa falta de experiencia me ha impedido terminar de concretar algunos proyectos que tenía en marcha. Pero bueno, eso se va ganando con el tiempo. Y aciertos, creo que el máximo acierto es haber confiado en mi intuición y en estructuras de organización, de administración que he podido aprender en otros escenarios, en otros sectores,
y traerlos al sector cultura, al sector artístico, ha sido una ventaja casi respecto a de repente otros profesionales en el medio. Cuando ya se hablaba cuando se comenzaba a hablar de gestión, cuando yo comencé a ingresar en las artes, yo ya tenía bien claro de qué se trataba la gestión, y desde otros conceptos, de otros términos, que ahora veo que están cada vez más integrados al argot de la gestión cultural. Entonces, esa ventaja de haber estudiado una carrera con tanta, digamos, capacidad de abordaje de distintas temáticas me ha dado una ventaja también sobre el sector arte y cultura, ¿no? Creo que esas serían algunas ventajas y desventajas. Qué interesante que el derecho te dé esa visión. Claro. Claro, es que aprovecho los objetivos con algo ya concreto. Sí, o sea, yo ejercí derecho digamos, en Indecopi, viendo temas temas de protección al consumidor, que de alguna manera me daba también un feeling con la atención al cliente, y luego por otro lado veía temas de propiedad intelectual, derechos de autor, registro marcario. Entonces conocía procedimientos administrativos y además que tenían que ver con la autoría, ¿no? Y por otro lado también he ejercido en términos de servicios públicos como telecomunicaciones y demás. Entonces la cultura es un servicio público, ¿no? Y desde ese enfoque de cómo gestionar o cómo regular un servicio de estas características también lo traigo al arte y la cultura y con otras herramientas, ¿no? Y eso, ¿no? El pertenecer a distintas instituciones y conocer la lógica corporativa, el saber cómo se trabaja un presupuesto, cómo se trabaja una planificación, cómo en otro sector, cuando llego al arte y la cultura ya es distinto. Incluso la docencia, yo enseñaba en un diplomado temas de propiedad intelectual, y cuando me acerco a la docencia artística, bueno, yo ya tenía una idea de cuál era digamos, cómo se podría estructurar una metodología para enseñar distinto contenido, ¿no? O un contenido específico. Entonces son como, todo sirve, todo está conectado, todo está ahí al servicio. Cómo lo aproveches, cómo lo utilices, eso más bien ya depende de uno, de tu criterio y de esta capacidad de darte cuenta que tú no estás decidiendo. Esto puede sonar hasta medio, como, no sé, metafísico o espiritual, pero es concreto también. Nosotros no decidimos nada, somos puente, ¿no? Somos realizadores de lo que el contexto demanda, ¿no? Si yo veo que es necesario generar plataformas de investigación artística porque veo que hay una carencia en ello, entonces estoy al servicio, ¿no? Estoy al servicio de crear esa plataforma. O si veo que justamente en las propuestas artísticas está faltando ponerle nervio respecto a la coyuntura política, entonces, ok, acerco mi arte a ello para generar reflexión y poder poner el tema en agenda, ¿no? No sé, siempre estamos al servicio. Desde esa condición creo que uno en realidad también se quita el peso de héroe o de que estoy creando algo, ¿no? Es estar al servicio. Bueno, hasta ahora lo he hecho. No creo que sea una tarea sencilla, y tampoco creo que hablar de arte significa hablar de una sola forma de desarrollarlo, ¿no? Cuando me acerco al arte, en realidad lo que encuentro es un espacio creativo para también, sin duda, desarrollar algún potencial interpretativo o creativo, pero también es un espacio para comenzar a pensar distintas formas de fuentes de ingreso, ¿no? Entonces, claro, las primeras que aparecen son o la docencia o el acercarte a plataformas más consolidadas de desarrollo artístico como productoras o, no sé, de repente acercarte incluso a la tele, al cine,
buscar las mejores condiciones dentro de lo que hay para desarrollar tu potencial artístico, pero también, claro, cómo puedes ser creativo y comenzar a tener proyectos de emprendimiento que comiencen a generar un retorno o una forma también de sostener, ¿no? esta labor. Entonces aparecen, ok, no sé, de repente tengo una iniciativa de crear algún servicio de capacitación integral en empresas donde el arte sea una herramienta para desarrollar habilidades de convivencia o de trabajo en equipo, por ejemplo. O comienzo a dar cuenta que en el mundo de la publicidad se requieren también personas o entrenadores en danza o en teatro para el desarrollo de comerciales, o veo que en la oferta de talleres que se ofrecen regularmente en espacios independientes está faltando de pronto tener talleres de creación artística. Entonces, en realidad, en cualquier espacio donde nos encontramos, cualquier rubro, uno tiene que ser lo suficientemente abierto para poder entregarse a desarrollar la profesión en distintos escenarios y también dimensiones de proyecto, ser versátil para ello, pero también cómo ejercitar tu creatividad para observar el sector y un poco salir del marco, ¿no? Para encontrar espacios de emprendimiento que sean sostenibles. Hay un tema también, yo lo involucro con, o sea, mi caso puntual, donde yo me acerco al arte, no me acerco desprovistos de herramientas, sino, como les digo, ¿no? Con una carrera, con una experiencia, con intereses profesionales, y lo que he hecho es poner al servicio todo, ¿no? Y claro, he enseñado, he dirigido, he actuado, he bailado, he coreografiado para un banco como para un colectivo artístico interdisciplinario, modelado como modelo de dibujo, he hecho muchas cosas, muchas cosas, y nunca me cerré a algo, ¿no? He participado en eventos, he bailado para eventos, he asesorado una municipalidad en su programa cultural, no sé, he hecho muchas cosas. Entonces, nunca me cerré, a la oferta laboral, o sea, a la posibilidad de trabajo, nunca, porque eso ya viene conmigo. He pujado un montón de proyectos de manera independiente o para otros, y hay una tenacidad ahí que considero que es importante, y lo que me ha ayudado a hoy por hoy también tener el trabajo, las condiciones que tengo, y el reconocer mis habilidades y ponerlas al servicio de los distintos proyectos también, ¿no? Siempre como buscar ir más allá de lo que se me pedía, por ejemplo, ¿no? Se me pide A, pero yo puedo ir a A más, o A más 1, o a doble A, ok, vamos a eso, ¿no? Entonces, ese ímpetu, esa tenacidad, ese empuje creo que es vital, y desde ahí, ya sea en las artes o en cualquier sector, yo creo que es viable vivir de ello, ¿no? Sí, pues. No es fácil, pero es viable. Bueno, del público peruano es como, bueno, puedo hablar del público limeño, y además del que viene más acá al Lima, es un poquito más cerrado el universo, el espectro. Bueno, y lo que veo en otros centros culturales, lo que veo en otras instituciones.
público para las artes escénicas está también bastante dividido, ¿no? Sigue un poco el comportamiento del propio sector. Entonces, dentro de cada disciplina vas a encontrar distintos perfiles, volúmenes, características del público, ¿no? Hay un público que ha venido en crecimiento para el teatro más comercial, con producciones más grandes y donde además las estrategias de venta o las dinámicas comerciales han ido también tomando mayor dimensión y haciendo más atractivo estos espectáculos para consumidores o para público general. Por otro lado tienes también el teatro más independiente, y en el caso del teatro más independiente también tú puedes encontrar a probablemente producciones o proyectos con artistas más consolidados, y eso genera más atractivo también para el público, y probablemente se llevan un poco más la demanda que otros de producciones más pequeñas o más austeras o de repente más emergentes, ¿no? En la danza creo que pasa un poco lo mismo entre el emergente y el consagrado, ¿no? Porque allí en realidad el público va a depender más del estilo o de la disciplina. En las danzas tradicionales el público es masivo y es muy grande. En las danzas urbanas también encuentras cada vez más adeptos y cada vez más interés por o acercarse a batallas o acercarse a espectáculos. Y bueno, si uno ve la danza contemporánea, ahí en realidad el público es muy escéptico, ¿no? Se hacen grandes esfuerzos, a veces en las producciones independientes, para lograr tener el 50%, 60% de la sala. Entonces el público con respecto a ese rubro es bastante escéptico. Creo también que las instituciones cada vez están un poco más tomando como parte de su planificación y de su proyección el tema de desarrollo de audiencias y de formación de públicos, y me parece eso algo acertado, pero que también tiene que responder nuevamente a una lógica de integración y de planificación conjunta, porque si no termina siendo más bien un ejercicio de competencia entre centros culturales que en realidad no sé si realmente sea significativo o sea importante manejarlo así, sino creo que es más interesante poder articular estrategias comunes para tanto el desarrollo de audiencias como el de formar a esa nueva audiencia o ese público que se acerca. Tú ves una actividad como música de cámara, que uno diría, bueno, música de cámara, probablemente venga muy poca gente. Es un evento de acceso gratuito que se repleta, ¿no? Gente queda afuera. Entonces, hay muchas variables con respecto al público que puedan generar un desarrollo de ese público. Por un tema la accesibilidad, por otro lado la cercanía o la accesibilidad también del contenido, por otro lado la disciplina. Bueno, creo que es una decisión compleja el poder, digamos, estar plenamente seguro de la decisión correcta cuando uno se acerca a las artes, ¿no? Creo que lo que podría sugerir es que si se acerca a las artes, que pueda ser no tanto desde una expectativa de logros, sino de pensar ese espacio como una oportunidad de desarrollo. Entonces, el desarrollo como ser humano,
el desarrollo como ciudadano y el desarrollo como profesional. Y en cada uno de esos espacios el arte va a ser muy gratificante. Como ser humano, el dar cuenta que es importante el observar la dimensión creativa que cada uno posee y cómo la emplea en sus distintas relaciones y en sus distintos momentos de convivencia. Dar cuenta que el desarrollar su creatividad va a ayudar también a crear mejores condiciones de comunicación y de aprendizaje. En términos como ciudadano, hay muchos valores que se respiran en el arte, desde la convivencia, desde la proactividad, desde el trabajo en equipo, que pueden ser un buen punto de partida para inspirar también valores de convivencia en ciudadanía. Y a nivel profesional, dar cuenta que el arte no es una, dos o tres cosas, sino es una serie de oportunidades de proyectos de emprendimiento, de proyectos de gestión, de proyectos artísticos, de proyectos a nivel de docencia. Entonces, que no vean el arte desde una expectativa, quiero ser actor, o quiero ser director, o quiero ser productor, sino que vean el arte como un espacio de desarrollo humano, ciudadano y profesional, ¿no? Y otra cosa que es muy importante, ser persistente, ¿no? En todo lo que uno proyecte, persistir, esa es la clave, sí, es la clave de todo, ¿no? El persistir, el permanecer, el estar firme frente a la adversidad y también chapar la ola y saber navegar en la oportunidad, ¿no? Eso.